Buenas noches y gracias por acudir a la cita. A veces es difícil diferenciar cuál es la frontera que separa ciencia y paraciencia, o por ejemplo saber dónde acaba la psicología y comienza la parapsicología. Y sería mucho pretender que nosotros desde aquí fuéramos a solucionar todas esas incógnitas. Lo que sí podemos hacer es intentar acercarnos lo máximo posible a estas soluciones, que supongo que de esta manera a alguna conclusión llegaremos. Da comienzo la edición número 33 de En el umbral del misterio. Del misterio vamos a ocuparnos del tema del fenómeno OVNI en relación con la vida extraterrestre. Desde el año 1947 hasta nuestros días, resulta que se han producido muchos avistamientos tipo OVNI. Se dice que unos 70 millones de personas han visto OVNIs. Esto es un poco sorprendente porque un fenómeno que hay personas que dicen que no existe, que no es real, pues cómo puede ser que tantas personas desde el año 47 hasta nuestros días lo hayan visto. Desde este avistamiento histórico por parte de Kenneth Arnold en el año 1947, se ha relacionado siempre de una forma popular lo que son los objetos volantes no identificados con el fenómeno extraterrestre, como si estas naves ya tuvieran que ser forzosamente extraterrestres. No sé qué es lo que pensarán ustedes al respecto, pero de todas formas nuestros invitados van a hablar de todo esto aquí esta noche. Posteriormente a estos avistamientos surgen lo que se llaman los contactados, es decir, personas que dicen estar o haber estado en contacto en algún momento de su vida con los tripulantes de estas naves. Y más posteriormente todavía, surgen los abducidos, para que todos nos entendamos, los secuestrados por las inteligencias que gobiernan estas naves. Para hablar de este tema hemos invitado a tres personas que nos pueden explicar mucho sobre todo esto. El primero que les quiero presentar es un investigador mundialmente conocido. Es una persona que yo diría que es el padre, no es que lo diga yo, es que lo dicen todas las personas entendidas en este tema, es el padre de la ufología en nuestro país. Les estoy hablando del señor Antonio Rivera. Señor Antonio Rivera, buenas noches y gracias por haber venido. Buenas noches. El señor Antonio Rivera es un catalán universal. En el año 1990, el presidente de la Generalitat, el señor Jordi Pujol, le condecoró con la Cruz de Sant Jordi, que es el máximo galardón que se puede otorgar a una persona por toda una vida dedicada a la labor de difundir la cultura catalana. El señor Antonio Rivera es investigador, es escritor, miembro fundador del CEI, del Centro de Estudios Interplanetarios, con otras 4 personas, y en el año 1954 fue miembro fundador del CRIS, del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas. Creo que fue en el año 1970, si no es así, señor Rivera me corrige, usted organiza la primera expedición española a la isla de Pascua. ¿Era en el 70 o en el 75? 75. 75. Sí, exactamente. Bien, no lo tenía en el guión, pero la memoria sí, más o menos. También nos van a acompañar esta noche el señor Antonio Eras. Buenas noches, señor Eras. El señor Antonio Eras es protagonista de Hechos Insólitos, con referencia a lo que vamos a hablar aquí esta noche. Y también nos va a acompañar el señor Jaime Rivas, que es parapsicólogo, es investigador del fenómeno OVNI y es testimonio y protagonista de una presunta experiencia de abducción. Buenas noches también. Buenas noches. Y gracias a los tres por haber venido.
Señor Rivera, después de 40 años de investigación, ¿a qué conclusión ha llegado usted sobre el fenómeno OVNI y la posible vinculación que hay con la vida extraterrestre? Bueno, como tuve el honor de decir a los lores de Inglaterra, cuando me invitaron a disertar ante el grupo de estudio OVNI de la Cámara de los Lores en el año 89, he llegado a dos conclusiones. Primera, el fenómeno OVNI es real, responde a algo que existe. De los miles y miles de observaciones que usted ha mencionado en su interesante introducción, yo diría que la mayoría se explican por causas naturales o artificiales, sean meteoritos, globos sonda meteorológicos, inversiones de la temperatura, y últimamente fragmentos de satélite artificial en reentrada en la atmósfera. Pero queda un 5%, que aparentemente es una cifra pequeña, pero si la referimos a los miles de casos que se han producido en estos 40 años, es una cifra elevada. Un 5% completamente inexplicable, a veces comunicado por observadores muy competentes, como son los pilotos militares y los pilotos civiles, que están acostumbrados a identificar instantáneamente cualquier objeto que ven en el cielo. Esto por una parte, o sea, la existencia del fenómeno. Es un fenómeno que está con nosotros desde hace muchos años, posiblemente hunde sus raíces incluso en la historia y en la prehistoria. Luego se puede desarrollar un poco este aspecto. Y luego, primera cosa que dije. Segunda, la hipótesis menos satisfactoria, o mejor dicho, menos insatisfactoria, hay que formularlo así. La hipótesis menos insatisfactoria para mí sigue siendo todavía la extraterrestre. La menos insatisfactoria, sí, es decir, la que explica aparentemente más aspectos del fenómeno. Sin que ello quiere decir que no existan otras posibilidades, como es, por ejemplo, el paso de la procedencia de otras dimensiones, de universos paralelos, incluso del futuro. O sea, usted, estas explicaciones que está dando ahora, sí, la de dimensiones paralelas, la del futuro, ¿las ve más factibles que la hipótesis extraterrestre? No. Son hipótesis que yo admitiría. Pero entre todas ellas me quedaría todavía con la extraterrestre, aunque reconozco que está bastante desacreditada, sobre todo entre los ufólogos de las nuevas generaciones. Por ejemplo, en Francia está muy de moda ahora la hipótesis psicosocial. Es decir, por una parte creen que el fenómeno OVNI es una cosa que se crea en la mente del testigo. Las huellas físicas que se encuentran. Eso, es que de las huellas físicas no hablan. Es muy fácil crear hipótesis suprimiendo aquello que no encaja en ellas. Es muy fácil y además muy poco honesto. Es decir, yo no estoy en absoluto de acuerdo con que adaptes los hechos a tus teorías. Al revés, las teorías se tienen que adaptar a los hechos. Y si los hechos pues, nos llevan a una conclusión que no nos satisface, pues nos tenemos que aguantar y aceptarla. Esto es lo que yo creo, por lo menos. Entonces nos quedamos que, por su parte, la hipótesis todavía que se aguanta más es la extraterrestre. Sí, y hay un aspecto del fenómeno OVNI que se ha caído en olvido últimamente, pero que cuando nosotros comenzamos, en fin, los cuatro mosqueteros, por decirlo así, que Eduardo Vuelta, los tres mosqueteros, como usted sabe, eran cuatro. Marius Lleiset, Eduardo Vuelta, Antonio Pellegrí y un servidor. Cuando empezamos, de los que quedan solo los dos Antonios. Somos los más resistentes, los que todavía no hemos perecido. ¿Pellegrí y usted? Pellegrí y yo, sí. Pues cuando empezamos, todos estábamos muy ilusionados con la hipótesis del ciclo bienal que había formulado el genial Eduardo Vuelta. ¿Sobre Marte? Sí. Es decir, hubo una extraña correlación entre las oposiciones de Marte, o sea, en mínimas distancias Marte-Tierra, y las oleadas de ovnis. Esto permitió a Vuelta trazar unas gráficas de frecuencia muy regulares. Cada 26 meses se produce una oposición con Marte, sea una oposición afélica, o sea, una oposición de máxima distancia, que son 100 millones de kilómetros, o una oposición perihélica de mínima distancia, 54 millones de kilómetros, y alrededor de esa fecha siempre se había registrado una oleada de ovnis en algún lugar del globo. Y para hacer estos cálculos, en Vuelta se basaba simplemente en las noticias de prensa.
de la información que se publicaba en los periódicos. Y actualmente sigue pasando también. Y este ciclo bienal se ha mantenido bastantes años, aunque los investigadores de las nuevas oleadas, aquí hablo de oleadas de investigadores, no de oleadas de ovnis, no le han hecho demasiado caso. Es decir, es un hecho que ha pasado bastante desapercibido. Pero yo precisamente tengo la obsesión de fijarme siempre si un hecho importante ufológico ocurre en oposición de Marte o no. Y la mayoría de ellos ocurren en oposición de Marte. Usted siempre ha sido un apasionado del tema Marte. ¿Qué piensa que ha pasado en realidad con la Mars Observer, se llama, ¿no? Esta sonda que ha ido a Marte, que precisamente siempre han tenido problemas las sondas de Marte. Lo mismo que le ha pasado a la Phobos rusa, lo mismo que le ocurrió a la Mariner 9, que no pudo fotografiar de momento el planeta porque quedó cubierto por una gran tempestad de arena de polo a polo, un hecho absolutamente inexplicable y además imposible. Y sobre el tema ese de Marte, ¿qué opina de las pirámides estas, de las fotografías, de la cara de la esfinge, aquella que se ve? ¿Qué opina usted de eso? La cara se encuentra en la llanura de Cidonia, muy cerca de un grupo de formaciones piramidales. Pero luego, yo tengo el magnífico estudio de Greg Molenar y de Vincent Di Pietro, que son dos científicos americanos que han dedicado mucho tiempo al lavado por computadora, a lo que los americanos dicen computer enhancing, de las fotografías del Mariner 7 y de los dos vikingos. Se han encontrado más caras similares a las de Cidonia. Que precisamente donde iba ahora a investigar esta sonda que ha desaparecido. Sí, el Mars Observer. Sí. Es muy curioso esto, ¿verdad? Sí, demasiado curioso. Demasiado. Sí. Las casualidades me parece que no existen. Hace muchos años que sospecho que en Marte hay gato encerrado, pero un gato marciano tremendo. Sí. Sí. Bien, el tema que queríamos centrar más que nada el programa esta noche es sobre las experiencias insólitas con estas supuestas inteligencias, sí. No les vamos a llamar ni extraterrestres ni no extraterrestres, sí. Y también el tema de las abducciones, de los secuestros. Exacto. Precisamente nuestros dos invitados son representantes de cada una de estas dos vertientes. El señor Jaime Rivas, por un lado, aparte de ser investigador, parapsicólogo, vivió una experiencia de presunta abducción que yo le voy a pedir que nos la explique en detalle después de la publicidad. Sí. Y el señor Eras ha vivido una serie de, no una ni dos, sino creo que 3 experiencias, no en solitario, sino con otras personas, yo no sé, no me atrevo a calificarlas de, no sé, insólitas, diría, sobre este tema que estamos hablando. Si me permite, le diré que en los últimos años solamente me interesa el tema de las abducciones. Es decir, comparto con mi llorado amigo Hynek, el profesor Hynek, la opinión de que tenemos demasiadas lucecitas en el cielo que no nos llevan a ninguna parte. Es decir, yo ya estoy de lucecitas en el cielo hasta el moño, no me interesa ni a mí deme usted una buena abducción y eso sí que me interesa. Es lo que estudio últimamente. Bien, antes de pasar al reportaje y después de la publicidad, quería hacerles también unas preguntas a ustedes. Antes de la experiencia de cada uno de ustedes, ¿se habían interesado alguna vez por este fenómeno? Señor Eras. Bueno, yo jamás. ¿Y qué pensaba antes de su primera experiencia de todo eso? Bueno, es algo que como no te interesa, como ha pasado por tu vida y verdaderamente dices, bueno, es algo que ha pasado por ahí, que tienes que olvidarte y que nunca más se supo, ¿no? En mi caso, pues de alguna manera lo único que verdaderamente tú, Francisco, me conoces es por el hecho de que me interesé por aseverar de alguna manera que yo apoyaba la investigación, que de alguna manera yo estaba en el tema y que simplemente mi incorporación a este tema era pues un mínimo de ayuda, en el buen sentido de decir, oye, sigue trabajando, sigue estudiando, que verdaderamente hay gente que está contigo, que te apoya en uno de los programas que tú presentaste como siempre, ¿no? Sí, en el último que hicimos sobre el tema extraterrestre ovni, que había el señor Luis José Grifo. Exacto. Aquí, no tuve, por teléfono. No tuve por menos que intervenir porque verdaderamente era una persona, pienso que es una persona que está trabajando, que está estudiando,
igual que el señor Antonio, y no tengo por menos que decir, oye, hay que seguir trabajando en el tema y que evidentemente es algo que está ahí y bueno, es para nosotros algo tan, ¿cómo decir? Tanto que aquello que se toca, que como lo sentimos tan nuestro que, bueno... Tan vital. Exacto. Pues decimos, el que no, pues no pasa nada. No queremos decir, oye, que es así, que el que lo crea y nada más. Y nada más. Jaime Rivas, usted antes de su experiencia creo que ya investigaba el fenómeno ovni. Sí, yo empecé en el 77 y precisamente entré donde el señor Rivera fue precisamente presidente, en el Centro de Estudios Interplanetarios. Entré en el 78, había leído mucho, pero era realmente neófito, quiero decir que pasé de un mundo totalmente distinto a formar parte pues, de toda esta gran familia que es la ufología, ¿no? O sea, no tenía absolutamente idea del tema, o sea, lo desconocía por completo y a partir de ahí, pues que evidentemente yo soy una persona que siempre he tocado de pies en el suelo porque es un tema muy delicado, sinceramente. Entonces, a partir de ahí, pues la vida me cambió en completo, o sea... ¿Para bien o para mal? Para diferente, o sea, me cambió en el sentido de que quizá vi las cosas un poco más claras y las vi más espesas. A ver, no sé si me explico, ¿no? Porque meterte en este mundo es realmente complicado, porque hay una serie de fenómenos que son realmente inexplicables, ¿no? Entonces hay que ir con mucho tiempo. Meterse en este mundo. Sí, sí. Pero ¿usted se quería meter o le metieron? Yo me metí, pero no sé, por mi profesión quizá no hubiera durado mucho tiempo, no lo sé, porque las cosas no las veía realmente claras, ¿no? Entonces al pasarme esto, quizá por una violencia interior, porque el caso que me pasó fue realmente a raíz de no querer, o sea, no fui abducido de una manera, diríamos, voluntaria, o sea, fue obligándome, ¿no? Entonces, para mí el caso fue negativo. Además, pienso que a raíz de esta abducción a usted le ha quedado una marca en su cuerpo, una cicatriz, sí, que la tiene en el brazo todavía. Sí. Porque ¿cuánto tiempo hace la abducción esta? Pues del 79, noviembre del 79, pues 14 años. ¿Y algún día se le irá esta cicatriz? No tiene pinta de irse, yo la he visto. Creo que no. Bueno, pues sí, después veremos cuál es la marca de la abducción y sabremos cuáles son los casos que les pasaron al señor Antonio Heras y al señor Jaime Rivas. Y si ustedes se quedan con nosotros, pues conocerán mucho más de este interesante tema. Vamos a pasar al reportaje que nos ha preparado Richard Archer, Juanjo Díaz y Javi Cugat. Es un reportaje que estén atentos porque hay testimonios de casos tipo ovni, avistamientos, etcétera, etcétera. Hay un caso muy interesante de un señor que se llama Juan Solé y les recomiendo de que estén atentos al reportaje. Hasta ahora mismo no se vayan. Los platillos volantes han invadido nuestro planeta. Washington, Londres, París, Moscú son sus blancos clave. Atacan a toda la humanidad. ¿Podrá sobrevivir? Varios científicos y oficiales de las Fuerzas Armadas discuten las medidas a tomar. Los científicos advierten de la amenaza marciana. Se avisa a la Tierra de ataques en masa desde el espacio. Dentro de 3 días los nuestros destruirán a todos los seres vivos. Gente de la Tierra, atención. Os estoy hablando desde miles de kilómetros, más allá de vuestro planeta. Somos los supervivientes de un sistema solar desintegrado. En este momento, lo que queda de nuestra flota está dando vueltas a vuestro planeta. El cine y la literatura siempre han plasmado el fenómeno del contactismo de forma exagerada y violenta. Pero no todo ello es cierto. Dicho fenómeno nos ofrece una visión bastante diferente a la que estamos acostumbrados a oír. Pero no todo ello es cierto.
La verdad de dicho fenómeno no es tan impactante como estamos acostumbrados a oír. El 9 de septiembre de 1966, en la población de Marganell, a 4 kilómetros de Montserrat, tuvo lugar un encuentro con supuestos seres extraterrestres. Hace años, en este lugar, había venido de excursión. Me encontraba aquí mismo, cuando venía, pues iba a una fuente, aquí al fondo, y hice un descubrimiento que jamás podré olvidar en mi vida. Me dirigía cuando divisé a lo lejos un aparato o vehículo en mitad de este huerto que me pareció algo extraño. No obstante, continué avanzando y me fui acercando cuando descubro que era un cilindro alargado, tenía como 2 pies rectangulares que tocaban al suelo y tenía 2 cabinas con carenado, así abierto en 2 partes, una cabina y luego la otra. Había 2 sujetos o individuos, a lo que yo creí que eran personas, con unos trajes de color blanco, hinchados, que recuerda un traje de esquí moderno. Era como cosidos con un anorak y un casco extraño con un cristal delante que se le veía toda la cara. Me fui acercando y llegué hasta medio metro de ellos. En ese momento también venía un señor en dirección contraria hacia ellos, mirando y como hablando. Cuando se percataron de mi presencia y yo de ellos, asombrado, les vi las facciones de la cara, que creí que eran hombres, eran, podríamos decir, euroasiáticos. Creí en un principio que eran como rusos. Tenían los ojos azules, piel blanca, estaban muy serios y me miraban con una mirada muy extraña. Yo vi que algo raro ocurría y me asusté muchísimo, no sé por qué, y eché a correr. Pasé entre ellos y este otro señor que se acercaba dio como un grito. Eché a correr hacia esta fuente, crucé el campo, no podía irme a la izquierda debido al barranco que hay. Ellos subieron a este aparato que se elevó y empezó a perseguirme. Empezó a perseguirme y el morro este del aparato lo puso detrás de mi cabeza y yo haciendo curvas, él también las hacía y vi que había la primera cabina, pues este personaje con el casco que me iba mirando y estaba la cabina cerrada. Pues yo me llamo Ángel Puig, soy oficial industrial de la especialidad de tejidos, pero ahora estoy jubilado y tuve una experiencia en el año 32, cuando yo tenía 8 años. Venimos del pueblo con mi madre, cogido de la mano, y al pasar por la calle, esta misma calle que estamos ahora, en una casita bajita, pues al mismo tiempo que pasé por allí, me giré para arriba, no sé si era para ver la casa o por qué, que vi un objeto volador, vamos, un humanoide volador, en forma de persona humana, vestido de negro, bajando de arriba, y se iba acercando de forma horizontal frente a mí, hasta que llegó encima del tejado de la casa, de donde estaba yo, parecía que estaba encima del tejado. Y luego bajaba y la casa me lo escondió. Y después yo pensé que haría un ruido al chocar contra el suelo o con el tejado y no se oyó nada, un silencio absoluto.
Íbamos, íbamos pasando abajo, y me lo estaba mirando así, me giraba la cabeza por ver mientras lo estaba viendo, y él también se giraba la cabeza así. Y pensé que nos estaba observando. Y bueno, luego no vi nada más. Bueno, me llamo David Parcerisa, soy un aficionado al fenómeno OVNI, principalmente pues por la experiencia que vivió mi abuelo, como acabáis de vivir ahora. Y bueno, estoy yo aquí ahora para mostrar ante las cámaras una pequeña representación artística de lo que vio, que es un ser de unos 3 metros de estatura aproximadamente, pero de todas formas este es un dato pues un poco fiable, en el sentido de que bueno, él tenía 8 años de edad y a veces pues cuando eres niño pues ves las cosas más grandes, las exageras, ¿no? Es posible que este ser tuviera una altura pues de unos 2 metros o 2 metros y medio, pero para poner un ejemplo pues se refiere a esta altura. Bueno, yo solo quisiera comentar un caso ocurrido en Rusia 3 años más tarde del que vivió mi abuelo. Sucedió en Rusia, no puedo concretar ahora el lugar exacto. Lo vivió una chica de 15 años que pasaba por un pequeño camino en una fría mañana de invierno y vio bajar del cielo un ser de las mismas características, por no decir exactamente iguales a las que vio mi abuelo. Un ser humanoide de altura bastante considerable, aunque no pudo pues facilitar la altura exacta al testigo. Un ser, como digo, de color negro también, con una escafandra en la cabeza y una especie de traje muy ajustado, como tipo mono, muy frecuente en casuística ovni, bueno, casuística humanoide. Y bueno, luego aquí pues yo he encontrado que muchas similitudes con el caso de mi abuelo. La primera de ellas es que el caso, tanto de esta chica como el de mi abuelo, fue visto, bueno, este ser fue visto por la mañana. El caso de mi abuelo también. El ser era negro, el de mi abuelo también. Llevaba casco, el de mi abuelo también. Bueno, pues no terminaríamos nunca. O sea, aunque a simple vista, yo quiero decir que a simple vista parece un caso muy poco frecuente, pero que si lo analizas encuentras más casos, encuentras mucha más gente que ha vivido experiencias muy parecidas. Si, como dice David Parcerisas, ustedes han sufrido un suceso parecido al de los 2 primeros testimonios, yo los invito a desvelarlo. No teman si se asemeja a las películas de ficción, ya que también forman parte del umbral del misterio. La muerte se zambulla en las profundidades del mar. Viene de otro país o de otro mundo. Esta es una amenaza aterradora que el ejército debe destruir antes de que sea tarde. La furia flameante de los cielos, plantando las semillas de la perdición de la humanidad. No podemos dejar que crezcan en la Tierra. Alan, eso no es de nuestra incumbencia. Invasión desde otro planeta. Una vanguardia de muerte repentina y destrucción total. Desde los extraños e infinitos mundos del espacio exterior, la pantalla te ofrece terror total del espacio. Hice posible que vinieras aquí. Te di la bienvenida a la Tierra y tú la has destrozado. Y llega el terror. Par sus nervios. Nunca se vio tal odio atávico.
con realismo estremecedor en 3 dimensiones. Vinieron de más allá del espacio para esclavizar a la Tierra. Lo desconocido. ¡Idiotas! ¡Estáis en peligro y no lo veis! ¡Van a por vosotros! ¡Van a por todos! ¡Por vuestras mujeres, nuestros hijos, por todos! ¡Ya han llegado a la Tierra! ¡Van a por ti! ¡Por ti! Los ovnis, los extraterrestres y las abducciones. Seguimos contando con la presencia del señor Antonio Rivera, el señor Antonio Eras y el señor Jaime Rivas. Bueno, ya han visto ustedes el reportaje, una mezcla de, bueno, no sé cómo definirlo, de películas de ciencia ficción, una especie de docudrama con personajes que les han pasado experiencias, y han visto David Parcerisas, Juan Soler, un abuelo de no sé quién que decía que había visto un hombre pájaro, etcétera, etcétera. Por cierto, el tema del hombre pájaro, he leído por ahí que no es la única persona que lo ha visto. Estamos hablando del año 34 o por ahí, antes de la guerra, si no recuerdo mal. Bueno, señor Antonio Eras. Hola. Hola. Explíquenos sus experiencias. Bueno, pues olvidándome totalmente de la época de niño, porque verdaderamente lo que queda de niño tampoco sabes qué hay de verdad, qué hay de claro, qué hay de oscuro, ¿no? Me refiero a la época de 12, 13 años. Eso ya queda un poco, como queda muy oscuro, pero lo que sí queda muy claro es cuando uno ya es supuestamente un hombre adulto, ¿no? Y digo un hombre adulto porque ya estás haciendo el servicio militar y te encuentras en San Fernando, Cádiz. Y una noche, bueno, aquello que un día vas a Sevilla y estás allí haciendo una visita de turismo, ¿no? Y cuando regresas, recuerdo que estaba en el estadio Benito Villamarín, y bueno, estaba con el Gordini, ¿no? Pues haciendo el viaje de regreso. Y pasó un chico por allí, un chico joven, paró el vehículo, yo subí con él y en el tiempo, bueno, pues me dice, mira, yo te voy a dejar en el puerto, después del puerto tú te vas a San Fernando. En la conversación, pues resulta que él estuvo haciendo también el servicio militar conmigo en San Fernando, en la escuela de tiro, la Blajaner. Y recuerdo perfectamente, lógicamente es algo, una experiencia ya digo, que has vivido antes de llegar al puerto, fue un poco antes de llegar al puerto, el vehículo circulaba por la carretera y bueno, sin saber ni cómo ni por qué, el vehículo giró a la izquierda y a unos 200 metros, pues algo se apareció a nosotros. Y ese algo quedó, una vez que el vehículo quedó fuera de la carretera, ya totalmente parado, porque incluso nos mirábamos, él y yo, el conductor y yo nos mirábamos, sin mediar palabra. Quiero decir también que después de sin haber cruzado palabra, ya jamás volví a hablar con esta persona. Pues hubo un objeto que se apareció ya a unos 50 metros, ¿no? Es muy difícil describir cómo era el objeto, lo que sí sé que era de redondo, que circulaba en sí mismo, que flotaba en el ambiente, o sea, estaba a unos 5 metros de altura y a unos 10 metros de nosotros. Al principio, hace años, ¿no? Pues uno sabe que está ahí
y sabe algo, ¿no? Pero para mí, que nunca quise saber de eso, pero ya me decido a contarlo, mi experiencia, y evidentemente fue una experiencia imborrable, incalificable, no se puede expresar con palabras mi vivencia, y mi vivencia fue que bajamos del vehículo, tanto esta persona como yo. ¿Qué dimensiones tenía más o menos este Yo objeto? puedo decirlo ahora porque el tiempo hace que probablemente tú medites divagues o medites en el tiempo y digas, pues esto medía unos 20 metros de diámetro y unos 7 metros de altura, 20 metros de diámetro y 7 de altura. Y ya digo que eran unas luces alrededor, prácticamente en medio, que se veían, y luego abajo, lo de abajo no se veía, o sea, no flotaba, no daba vueltas. Entonces vimos como algo nos atraía, y yo, me refiero a mí mismo, pues me encontré que ya estaba allí, o sea, estaba dentro de... Perdón, señorita, horas de observación. Es que el tiempo es muy difícil de explicarlo. ¿Cuándo ocurrió? Esto fue en el año 73. ¿Pero cuándo lo vieron por primera vez? ¿Era de día o era de noche? Era de noche. Ah, de noche. Parece mentira, pero siempre yo he tenido 3 experiencias y las 3 han sido nocturnas, ¿no? La noche es para otras cosas, pero también es para esto. Es curioso, señor Rivera, que la mayoría de experiencias de este tipo se dan por la noche, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un dato más a tener en cuenta. Sí. Bueno, ya Jacques Vallée lo confirmó en sus estadísticas, que era un fenómeno nocturno, el fenómeno de aterrizaje, y posiblemente el fenómeno de abducción también. ¿Se encuentra usted de repente dentro de este objeto? Yo por eso no quiero conducir de noche. Entonces me encuentro dentro de este lugar, un lugar algo fantástico, ¿no? Fantástico porque si te pones recapacitas en el tiempo y quieres ilustrarte y quieres saber qué materia es la que tú has tocado, porque conmigo venían 3 personas más, que no puedo decir si era varón o hembra, no lo sé, eran 3 personas, 3 seres. O sea, entonces, dentro de esta nave habían 3 seres más. Que yo identifique eran 3, sí. Yo puedo identificar a 3. ¿Y el compañero del coche? Nunca lo vi dentro, no puedo decir que estuvo conmigo, simplemente... Estos seres que usted ve en este objeto, dentro de este objeto, más o menos ¿cómo eran? Más altos que yo, posiblemente pueda decir como usted, señor Francisco, yo así, le prometo que no alto, más alto, más esbelto, o sea, fino, ¿no? Delgado, una vestimenta muy ceñida al cuerpo, nada como nosotros que vamos así un poco con chaqueta y tal, no, era una ropa totalmente diferente. El cabello muy justo, muy ajustado a... muy rubios, ajustado. morenos. Ni rubios ni morenos. Es que puedo decir que su rostro todavía no lo puedo decir si tenían ojos o boca o nariz o oreja, no lo puedo describir. Solamente sé que estaban conmigo y que me intentaban, al menos yo recuerdo que intentaban decirme, pues mira, esto, aquello, me enseñaban. Entonces yo visité varias salas, estuve en varias salas, no sé si fueron 5 minutos, 10, no lo sé, el tiempo tampoco puedo decirlo. Lo que sí sé es que estuve allí, que me enseñaron varias salas, que intentaron ser muy amables conmigo, lo intentaron, evidentemente yo recuerdo que fueron muy amables conmigo, que posteriormente, después de visitar, me encontré dentro del vehículo, no sé ni cómo subí, ni cómo bajé. Lo que sí sé es que me encontré dentro del vehículo, que miré a mi al lado, tal como veo al señor Antonio ahora, pues miré a este compañero, a este chico que hizo también el servicio militar justo donde yo lo había hecho, que posteriormente, sin cruzar palabra, no me dejó en el puerto, me llevó a San Fernando, me dejó en la escuela de tiro. Pero usted no sabe si él vivió algún tipo de experiencia como la suya. ¿O? Es que ya digo que no he vuelto a cruzar, no lo he vuelto a ver a esta persona, y que conste que esto fue al principio. Yo estuve 16 meses en San Fernando y esto fue al principio de cuando yo estuve allí. Y hombre, el hecho evidente es que a mí me habría excitado verlo,
volver a hablar con esta persona y comentar, pero es que verdaderamente ni sé cómo se llama, sé que vivía en el puerto, pero cómo iba a saber. ¿Recuerdas que le hicieron alguna clase de examen? Es que no recuerdo que me hiciesen nada en absoluto. Simplemente es que el hablar, tampoco cruzamos palabras, pero sí, igual que contigo, yo te miro, pues simplemente con eso ya les era suficiente. Jaime Rivas, si quieres hacer alguna pregunta de lo que estamos, también puedes. Muy atentamente. ¿Le dijeron estos seres de dónde venían? No. No, en ningún momento. Simplemente lo único que ellos intentaron decirme es que estaban aquí, que estaban con nosotros, que probablemente ahora yo lo pienso, su tecnología es totalmente diferente. Yo he tenido contacto con alguna otra persona que probablemente cuando llegue el momento, pues a nosotros, digamos un poco los contactados o los allegados o los que hemos visto, pues nos digan, oye, estate a punto que contamos contigo. Vamos a la segunda experiencia, así muy rápidamente, para ir avanzando. Muy rápidamente, esta muy rápidamente. De esta otra queda algo, pero bueno, evidentemente... Sí, si queda algo importante, dígalo. Algo importante, bueno, pues algo importante es que cuando subimos al vehículo, ya al coche, ¿no? Nos miramos, no cruzamos palabra y vimos como ellos se alejaron, pero no muy fuerte, sino fuera, y vimos cómo se alejaron. Incluso yo diría una despedida agradable, ¿no? Eso fue. De acuerdo, vamos a la segunda experiencia. Segunda, pues estando una noche en Gelida, en una parcelita que poseo, pues salí a la calle. Y al salir a la calle, a lo lejos, a unos, probablemente una larga distancia, vi algo que me atrajo. Y entonces, como yo no estaba seguro, me quedé un momento mirando aquello. Y entonces se acercó, pero inmediatamente. O sea, como quería... Probablemente yo le dije, oye, acércate que te identifique. Y entonces ¡ping!, se acercó y estuvo allí. Y como no me lo creía, digo, Paquita, ven aquí conmigo. Paquita es mi mujer. Y estaba en la cama. Entonces se despertó. Bueno, le dije, Paqui, ven conmigo. Vino y digo, ¿tú ves lo que yo veo? Sí. Y lo estuvo viendo. Entonces hizo como unos zigzag. Se marchaba, volvía, venía, zigzag. Estaba muy nerviosa. Ese objeto estaba muy nervioso. Pero no obstante, digo, oye, llama a tu madre, mi suegra. Y vino también y vio como algo así como una bola de fuego. Bien, pues estuvo a unos 200 metros, incluso un poquito más, ¿no? 150 o 200 metros. Y cuando llegó mi suegra, que también lo vio, entonces desapareció. Al día siguiente yo intenté buscar en la lectura, en los medios de comunicación, pero no vi nada. Pero al otro día sí vi como venía una nota en la que decía que un objeto, el mismo objeto que nosotros habíamos visto, pues había cruzado en el paralelo, no recuerdo, pero había cruzado por la Argentina con dirección a Chile. Y eso está escrito. Vamos a la tercera experiencia. Esa fue la tercera. Hay una intermedia en la que yo estaba trabajando en Gerona. Vamos a ver, yo como íbamos y veníamos cada día, pues entonces ese día me tocó a mí coger mi vehículo y entonces pues íbamos circulando, íbamos por la autopista, íbamos pues lo clásico, una velocidad 70-80 porque era de madrugada. Y automáticamente conmigo venía un chico que ahora recuerdo, era un chico muy espabilado, ¿no? Un chaval joven también, muy espabilado, y recuerdo que hablaba de cosas de la independencia canaria, hablaba el muchacho. Y automáticamente mi vehículo, un 124 que yo conducía muy bien, se paró. Se quedó como anda una persona.
y vimos como un camión de alto tonelaje se quedó a unos 2 metros porque había una niebla inmensa. Había una niebla inmensa. Entonces mi vehículo se quedó a esta distancia, a la distancia que estamos nosotros. Nos miramos, este chico y yo, que íbamos despiertos, porque los que llevaba atrás iban durmiendo, 3. Entonces nos miramos, no cruzamos palabras, él miró los pedales y entonces vio que mi pedal, o sea, mi pie, estaba prácticamente a tope. O sea, yo no podía darle al pedal del acelerador más. Estaba a tope y en cambio iba a esa distancia. Quiero decir, a esa velocidad. Eso, como anda un peatón. Y paró. Una vez que lo vimos, nos miramos, me giré y seguí mi ruta. Y esa experiencia fue simplemente para mí un aviso. Pero o sea, si no he entendido mal, ustedes iban a velocidad con el coche, Sí. de repente el coche se queda casi como sin energía. Exactamente igual que ocurrió en el año 73 en Puerto de Santa María. O sea, el coche hizo exactamente igual. Pero entonces lo que ustedes encontraron de frente era un camión. Era un camión. ¿Y qué relación le tiene con Es que yo quiero decir que era un camión. Ah, pero no sabe seguro si era un camión. Yo quiero decir que era un camión, porque es que no puedo decir nada más. ¿Cómo la ve esta experiencia, señor Rivera? A mí lo que me interesaría saber es si el segundo objeto, mejor dicho, el de la tercera experiencia, era el mismo que el de la primera. No, jamás. Uy, el de la primera totalmente diferente. Eran señor Rivera, objetos sí, distintos. sí, sí. El de la primera fue algo tremendamente diferente. Lo toqué, lo palpé, lo vi. No, pero en cuanto a la forma, si era la misma forma, no era la misma forma. Diferente totalmente, sí. Yo quiero decir que era un camión de alto tonelaje, porque es que... No, me refiero a la que ha explicado antes, que salió su señora Paquita a verlo. Sí, también diferente totalmente. También era diferente. Sí. Los tres han sido diferentes. Sí, sí. Pero el que yo verdaderamente he palpado y he vivido ha sido el primero en Puerto de Santa María. Jaime Rivas, adelante con tu experiencia y también te voy a pedir por favor que... Brevedad, sí. Sí. Mi experiencia en contenido se parece un poquitín a la primera que ha explicado el compañero y todo viene a través de un sueño. Yo tuve un sueño, era la última semana de un viernes, última semana del año 79, noviembre del 79, y serían sobre las 2 de la madrugada aproximadamente. Me despiertan unos silbidos bastante fuertes que me parecía que venían de la calle, ¿no? Me despiertan varias veces, me vuelvo a dormir, me vuelven a despertar hasta el punto de que pues, llega un momento en que me enfadé bastante porque era molesto, ¿no? Pero a medida que iba notando estos silbidos más fuertes, notaba mi mente como si hubiera bebido. Siento que me hacen levantar de la cama, también en varias ocasiones. Estaba de verdad enfadadísimo, que creo que cualquier persona le hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero aquella sensación de querer levantarme, ¿no? Me levanto, me visto, salgo a la calle y recuerdo que tengo que volver atrás porque estaba lloviendo. Llovía bastante fuerte. Subo otra vez arriba al piso, cojo el paraguas, pero siempre con aquellas ganas de tirar para adelante, ¿no? O sea, interiormente no quería, pero había algo que me hacía mover, ¿no? Y seguía mi mal humor, porque esto es importante, creo. Vi una figura de lo que en principio me parecía una mujer que me hacía una señal así, y la seguí pues durante un trayecto bastante largo, ¿no? Cuando llegué allí era totalmente oscuro, o sea, no había luna, absolutamente, lloviendo muy fuerte, me noté muy mojado de los pies, en fin, y al llegar donde había una casa o una especie de masía, había una especie de... Antes se usaba para trillar el trigo, una era enorme, y había un objeto que la verdad no me fijé bastante bien porque era muy oscuro, pero sí tenía una obertura en la parte de abajo,
subí, recuerdo haber subido una escalera y había una mujer, y digo una mujer porque se le veía el pecho pronunciado, la cara también se veía que era una mujer, y dos hombres, mucho más altos que yo, no sé, la altura aproximadamente 2 metros, etc. Entro dentro, me llevan a una habitación, me piden que me desnude, y digo me piden por decir algo, porque, o sea, me sentía obligado en todo momento. Me desnudo, me echan encima de una especie de camilla que había, que era lo único que había en la habitación redonda, blanca, me tiendo en la camilla y recuerdo que me pasan por todo el cuerpo una especie de aceite, me untan todo el cuerpo, y cuando me hacen la parte de la cabeza, pues entonces me noté muy mareado, ¿no? O sea, como si cayera dormido. Recuerdo que me sacaron líquido, eso me lo decían ellos, sin mover los labios, o sea, era todo, telepáticamente, todo mental, en ningún momento percibí ningún tipo de sonido. Me dijeron que me sacaban líquido de los huesos, sangre, esperma, y no recuerdo más. Y entonces recuerdo el pinchazo, porque no me dolió en absoluto, simplemente fue un pinchazo. Es la marca que... Sí, que tengo en el brazo. Usted, sí. ¿nos la podría enseñar? Sí. Que esta marca pues persiste en el tiempo. Nuestro realizador Javi Cugat nos hará un plano de detalle de la cicatriz. Aquí. Yo no sé si se ve... Ahí. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Me hicieron un agujero, porque esto con el tiempo, con los años, 14 años, pues se ha cerrado bien. Esto que vemos aquí. Ahí, ¿no? Se ven que hay un agujero aproximadamente de 1 centímetro. Abarca todo esto. Diámetro. 1 centímetro de profundidad. Ah, de profundidad. Era bastante profundo. No me dolía absolutamente. Tuve que ir al médico, por supuesto. El médico, o sea, el trabajo que tuve para explicarle cómo me había podido hacer el agujero fue bastante complicado, evidentemente. Y recuerdo que vuelven a pasarme el aceite. Recuerdo que me levanto, me visto, salgo, bajo las escalerillas, lo recuerdo perfectamente, y seguía lloviendo, y bajé sin paraguas. Entonces tuve que volver atrás, recuerdo que tuve que volver atrás, y uno de los hombres me da el paraguas, y entonces yo recuerdo que empiezo a andar, o sea, abro el paraguas, empiezo a andar, y recuerdo que mi padre me llama. O sea, al llamarme mi padre, entonces me di cuenta que había sido un sueño, ¿no? O sea, claro, parecía muy real, ¿no? Me levanto, y al levantarme, al calzarme las botas, que eran botas, entonces me di cuenta que estaban completamente llenas de barro, mojadas, o sea, de hacía relativamente poco tiempo, ¿no? El rato que estuve allí no lo sé exactamente, pero... ¿Qué edad tenía en esa época? Yo, pues hace 14 años, tengo 44, pues tendría unos 30 años. 30 años aproximadamente. Hay un tema curioso, y es el número 49. ¿A qué se refiere? Sí, es que previamente al programa habíamos comentado, y hay un número que es el 49, y no sé por qué, pero siempre ocurre, o al menos a mí me ocurre, faltan 49 kilómetros, nació en el 49, no sé qué del 49, hoy veo una fecha 49, y siempre me parpadea el 49. ¿Qué opina de esto, señor Rivera? Es curioso, es una sincronicidad extraña. Habría que ver lo que puede haber detrás. Por ejemplo, estos casos que hemos escuchado, el señor Herar y el señor Rivas, son bastante típicos. Mucho, sobre todo el del señor Rivas es muy clásico. Yo diría que es un caso casi de libro de texto. Hay un caso que también quería que lo comentáramos, porque se aparta mucho de los casos de los dos señores que tenemos aquí, pero que hemos escuchado en el reportaje de antes, que es el caso del señor Juan Soler. Usted le conoce. Sí, este caso... Conoce su experiencia, ¿verdad? Sí, lo creo. Para refrescar un poco la memoria a los telespectadores, el señor Soler hace muchos años, cuando era un chaval, vio en el campo pues una especie de, él lo define como un torpedo, creo, que habían dos individuos con escafandras, algo así, si no recuerdo mal, que se introducen en ese torpedo
y hay como no sé, como una cabina por donde sacan la cabeza estos individuos, y esta especie de torpedo se eleva, hace como un sonido, una especie de sonido, creo, y se va. Este caso no es muy típico. No es muy típico. Hay casos parecidos, pero no abundan. En cambio, el del señor Rivas sí. Está el examen médico detallado, la toma de muestras de líquidos orgánicos, esto es muy típico. Sí. En cambio, por eso preguntaba yo al señor Heras si había habido un examen médico con él. No lo hubo, por lo visto. Yo no recuerdo, ya he dicho antes que conmigo lo único que intentaron es hacerme ver lo que tenían. Unas alas, he dicho con algo que yo evidentemente en aquel tiempo pues también desconocía, hoy también lo he desconocido para mí, ¿no? Hombre, el que más y el que menos pues ha subido alguna vez a algún avión y ha visto aquello tal, ¿no? Pero es totalmente diferente, o sea, lo que yo vi... No había instrumentos. No había instrumentos, eran como una especie de placas, adjuntas, redondas, totalmente en redondo, siempre en redondo, porque no recuerdo si fueron 3 salas, y cada sala diferente, siempre las salas eran en redondo, pero aparte no eran típicamente aquello lisas, no, eran alrededor, había como una base, bases en la que ellos podían intervenir y dirigir. Claro, es otra tecnología. Sí. El 421-2750, este es el teléfono que ustedes pueden marcar ahora mismo para ponerse en contacto con nosotros, para intervenir en ese programa o para preguntar lo que ustedes crean conveniente. El 421-2750. Yo tengo aquí encima de la mesa una fotografía que ahora se lo voy a enseñar a ustedes. Esta fotografía es una fotografía de un dibujo. A ver si el realizador Javi Cugán nos coge un primer plano. Hace aproximadamente unos cuantos meses, en un programa dedicado a la astrología y astronomía, estaba aquí un señor invitado, astrónomo, que se llama Juan Sánchez Umbría, un buen amigo nuestro. Entonces, él vio este objeto que ustedes están viendo en pantalla en la plaza Lesseps, y además aquí debajo lo pone día 19 del 10 de 1990, hora las 8:02, situación Plaza Lesseps. Bueno, pues el señor Sánchez Umbría vio este objeto encima, bueno, pues colgado pues ahí, al cielo, en la Plaza Lesseps. Me gustaría que si Juan Sánchez Umbría está viendo el programa, nos llamara por teléfono y nos diera pues unos datos de cómo era este objeto, las dimensiones, etc. Él, como que sabe dibujar muy bien, pues dibujó y hizo la fotografía y me la ha dado a mí para que yo se lo pueda enseñar. Sí, doy la vuelta. Hay llamada. Es que me hacen así, me pensaba que decían que diera la vuelta a la foto. Hola, buenas noches. Se ha cortado. Bueno, pues vuelvan ustedes a llamar. Pero esto lo vio en el cielo. Esto lo vio en el cielo. ¿No sabe más o menos qué tamaño podía tener? Pues según recuerdo yo cuando habló conmigo era bastante grande esto. Si nos llama nos lo dirá él mismo. Claro. Creo que él es espectador habitual de este programa. ¿Lo ve bien, señor Rivera? ¿Usted esta forma le es familiar por otros avistamientos? En absoluto. ¿Y a ustedes? No, tampoco. No, en absoluto, nada. Bueno, el 421-2750. Bien, estos dos casos que hemos oído, ¿qué cree usted? ¿Qué opina de ellos? Bueno, en primer lugar, creo en la veracidad de estos dos señores. Además lo han contado de una manera muy directa y muy emotiva. O sea que, en cuanto a la veracidad, a la credibilidad del caso, no me merece la menor duda. El caso del señor Heras es interesante porque vio el objeto con mucho detalle, era muy grande el objeto. Es curioso que a su compañero no fuese abducido también, que era un muchacho joven como usted, ¿verdad? Es curioso, es decir, pero en su caso, por lo visto, ya había un seguimiento, es decir, había tenido experiencias en la infancia
y según me decía hace poco en privado, ha tenido unos 4 o 5 casos de este tipo, ¿no? Sí. Es decir, después de muchos años de estudiar el fenómeno de abducción y sobre todo la tipología de los abducidos, me ha interesado mucho siempre ver a qué tipos de personas abducen. ¿A qué tipo de personas abducen? Sí, y he llegado a la conclusión de que, por ejemplo, yo no le serviría ya. Yo tengo demasiados años y no tengo una salud nada buena. Entonces, los abducidos en general siempre son personas jóvenes, de ambos sexos, personas muy sanas. Usted estaba muy sano, supongo que era aquel momento. Un deportista. Imagínese. Luego, personas con una mente muy abierta y sobre todo una actividad vital no especializada. Por ejemplo, no conozco abducciones de médicos o de ingenieros o de científicos, solamente abducciones de personas, de gente corriente que no está especializada en nada. Es el caso de los dos, por ejemplo, me parece. Porque usted tenía alguna especialización cuando ocurrió. Bueno, yo trabajaba de músico, yo soy músico profesional. Sí. Y bueno, no, quiero decir que yo la salud es al revés de este señor. Yo había tenido en el 77 tuve problemas de pulmón, sí, bastante graves. Oiga, con anterioridad a su experiencia, ¿no recuerda nada en la infancia, por ejemplo? Absolutamente nada. Yo sé que algo tiene que haber, porque también algún investigador hablando de ello me lo ha... Es que... Muy importante. Es que a veces dice, es verdad, es mentira, ¿por qué he mentido? Es que yo me hago una pregunta, a veces yo me hago una pregunta y esa pregunta es ¿por qué mentías? ¿Por qué has mentido? Porque, claro, yo sé que mi familia me está viendo, y digo mi familia, digo mi padre y mi madre, ¿no? Que son los que verdaderamente pueden recordar verdaderamente la historia. Pero mintiendo con relación a este caso. Sí, porque, claro, yo les hice ver les hice entender que alguien pues me había hecho... Y yo no me lo saqué de la manga, evidentemente algo a mí me indujo a decir aquella supuesta mentira. O sea que no se lo contó a su familia. Sí, a mi padre sí, a mi madre. Lo que pasa es que eran unos tiempos muy difíciles, claro, ¿no? Y además hice cosas que tampoco vienen al caso, pero que estaban ahí. Lo que sí quiero contar es una experiencia ya de casado. Vamos a ver. Sí, pero es que puede ser una experiencia, es que me ha hecho pensar en el sueño. Y es que para mí hubo un sueño permanente y yo sufrí mucho. Y yo se lo contaba a mi mujer, Paquita, he vuelto a tener ese sueño. Era siempre el mismo sueño. Era un sueño recurrente. Era un sueño, siempre, una vez casado. Siempre el mismo. Y siempre era el mismo sueño. Entonces yo estaba en una vaguada, y a lo lejos veía una vía de tren, un puente, y siempre pasaba el tren. Y cuando pasaba el tren, pues había una criatura, digo que es una criatura porque saltaba de la ventana o la echaban de la ventana. Entonces yo iba donde estaba ese ser, y cuando llegaba allí me miraba y ahí terminaba mi sueño. Y imaginaros qué tremenda experiencia, bueno, qué tremendo sueño, porque era una vez, y cuando volví a soñar, pues entonces yo me agachaba e intentaba cogerlo, y ahí terminaba el sueño, y otra vez el mismo sueño, y ya llegué a coger esa criatura que estaba destrozada, y empezó a llorar conmigo, y ya nunca más he tenido ese sueño. Me dicen de que tenemos una llamada de teléfono. Antes teníamos una, pero bien, yo por no cortar aquí el diálogo que se estaba manteniendo, pues no sé, se cortó el teléfono. Y me dicen de que ahora hay una persona en la otra línea. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Yo quería hablar de una experiencia que tuve. ¿Cuál es su nombre? Enrique. Enrique, adelante. Pues una experiencia que tuve con parte de mi familia sobre el año 82 o 83. Nosotros teníamos un chalet arriba a 400 metros de Arenys de Mar. Entonces, en una noche de verano, por cierto, muy calmada, una noche quieta de aquellas de verano, muy clara, mirando para afuera, para mar,
que da de cara a mar en la terraza, vimos de repente un punto luminoso que iba desde, por ejemplo, de dirección de Canet hasta Barcelona, digamos, como si fuera una nave de cabotaje. Pero, claro, aquella luz no sabíamos qué era, porque ni era un helicóptero, ni era un avión, porque iba a una velocidad muy, muy lenta y no hacía ningún ruido. Claro, entonces nos llamó la atención. ¿Qué será esta luz? Salimos de la terraza y entonces aquella luz venía hacia nosotros, hacia donde tenemos el chalet. Y claro, qué cosa más rara. Entonces mi esposa entró para adentro corriendo y fue a buscar los prismáticos 6 que tenemos para verlo mejor. Y dice, dejadme ver a mí, Y entonces, mientras este lapso de tiempo muy corto, se venía este objeto, un platillo volante que era, vino hacia nosotros y pasó por encima. Entonces mi señora con los prismáticos lo localizó y nos lo explicó y lo vimos, porque a simple vista también se veía. Y era completamente redondo y tenía alrededor, en la base, porque nosotros veíamos en la base de este objeto, había unas luces redondas en todo el círculo. Y estábamos viendo aquello y de repente, en cuestión de 2 segundos, hizo un giro rapidísimo, vertiginoso, y desapareció. O sea, que fue una cosa, un giro así transversal, y desapareció. O sea, quiero decir esto, aunque hace años que pasó, porque fue una cosa muy real y que lo vimos, vamos, no, como Santo Tomás, si lo veo, lo creo, ¿no? Y lo vimos perfectamente. Y entonces esto nos hizo a nosotros pensar que toda nuestra familia, siempre desde tiempo muy atrás, siempre hemos tenido la creencia de que sí, efectivamente puede ser que existan unos objetos que no son terrestres, que por eso se llaman extraterrestres. Porque oye, si fueran de nuestro planeta, pues oiga, entonces una ya no serían potencia u otra extraterrestres. tendría que haberlo de con un momento que hay de espionaje, de todo esto, está, pero no. Enrique. Quiero dejar mi testimonio porque fue una cosa real, que la vimos perfectamente. Enrique, ¿ha tenido alguna otra experiencia aparte de esta? Pues no he tenido ninguna otra más, pero aquella nos quedó ya para toda la vida, porque fue una cosa que claro, si tiene en un futuro alguna otra experiencia, nos la explicará. Y tanto. De acuerdo, porque gracias. siempre hemos sido unas personas muy allegadas a estos fenómenos que nos interesan y nos gusta tratarlos, y ojalá se pudiera hacer más investigaciones sobre este particular. Gracias, Enrique, por habernos llamado. Pues muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Señor Rivera, dicen generalmente los abducidos de que les implantan una especie de microchip que no sabemos, pero que hay diferentes hipótesis de por qué o de para qué puede servir esta implantación de microchip. Bueno, ¿Qué opina usted de este caso? Estaba diciendo que después de estudiar centenares de casos, yo diría que me conozco todos los casos de abducción mundiales, los he estudiado todos, llegas a la conclusión de que surge un pattern, como dicen los americanos, un patrón al que se ajustan todos. Y esto, en primer lugar, a mí me ha hecho pensar que no es una fabulación, sino que se trata de un hecho real. Porque si fuese una fabulación, ahí aparecerían los monstruos de la guerra de las galaxias, Alien, en fin, todo de la ciencia ficción, pero siempre es la misma historia. Llega a ser monótono al final. En cuanto a la implantación del microchip... Muy rápidamente, señor Rivera, tenemos otra llamada. Sí, perdón, Sí, por llamarlo de alguna diga, manera. diga, sí. Usted tenga en cuenta que nosotros en las reservas de animales africanos marcamos a los animales después de adormecerlos con un dardo narcótico y les implantamos un pequeño aparato de radio en la oreja para seguirlos. El microchip en cuestión podía tener una doble finalidad, la de controlar al sujeto y también el de impartirle órdenes, de las que él no sería consciente, por ejemplo. ¿Ustedes han tenido la sensación alguna vez de que alguien les mandaba hacer algo o decir algo? Sí, usted. No, yo no he tenido la sensación de que alguien me mande.
sí que esté alerta, simplemente eso, pero no a través de hechos concretos, sino de personas que vienen y te dicen y te comentan y te dicen de cosas. Creo que tenemos otra llamada de teléfono. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas. Soy Pedro Canto. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Bueno, para los telespectadores que no se acuerden ahora de quién es Pedro Canto, pues es un conocido investigador del fenómeno OVNI de aquí, de nuestra ciudad. Pedro, adelante. Bueno, en principio, daros las buenas noches a vosotros, a la audiencia, a Antonio, al señor Jaume y al señor Las Heras. Hay ciertas cosas, yo quisiera aportar ciertos conocimientos que me llegaron a partir del estudio realizado sobre el caso del señor Jaume Rivas, que en su día, bueno, ya sabrá él, ya recordará que realicé un estudio, me pasé un par de noches en su casa y bueno, yo llegué a ciertas conclusiones en su caso. En principio tengo que apoyarlo, porque bueno, hay ciertas cosas inconexas en su caso, ciertas cosas que te aprueban y te muestran que como mínimo ha tenido contacto con fenómenos paranormales, pero hay ciertas cosas también que se tenían que haber dicho en este programa y que no considero un error sino una omisión por parte de Jaume. En principio decir que él es parapsicólogo. Sí, lo he presentado también como parapsicólogo. Sí, él tenía tiene una academia de investigación parapsicológica y en su momento realizaba, si no recuerdo mal, gemoterapia, ¿no, Jaume? Sí. Bueno, entonces, Antonio, tú sabrás que como testimonio físico no es válido una persona que se dedica a las investigaciones paranormales, a tenor de las evidencias presentadas por personajes como la Un momento, asociación. ¿esto le ocurrió antes de dedicarse a la parapsicología? Sí, la abducción. 2 años después. 2 años después de haber empezado. Yo empecé en el 77 y esto ocurre en el 79. Exactamente, es un punto que debe puntualizarse. Y quizá también debería decir, porque es algo que creo que no debe omitirse, que es que había leído mucho, o sea, pero muchísimo. La verdad es que había leído Entonces cantidad. no es un testigo demasiado virgen. Por eso me he mantenido tantos años en silencio, porque siempre he querido mantener la parte de investigación que la parte de testimonio. ¿Sabes lo que pasa, Jaume? En este supuesto caso, que yo te vuelvo a decir que no tengo ninguna duda de que aconteció, en principio porque te conozco y sé que eres todo lo más respetable que se puede desear. Tú sabes que si de este caso se enteran a posteriori personas de la Asociación Parapsicológica, alternativas racionadas para ciencias, que conoceríamos con este título, tú sabes que tu caso ya sería completamente desclasificado si tú no has dicho primordialmente que te dedicabas a esto antes de acontecer las experiencias. Después, un dato muy importante y que debe resaltarse, y con esto ya termino porque si no se me van a dar las 12, bueno, es... No, las 12 ya las han dado. Pues he empezado a hablar a las 12. Bueno, es primordialmente que existe un doctor que realizó en su momento la cura sobre el brazo de Jaume Rivas y Vidal. Sí. Y ese dato me parece que no lo has dado. Por lo tanto, se puede recurrir a una persona científica para probar de que su caso es real. Y yo ya termino. Muy buenas noches. Gracias, Pedro, por tu llamada. Vale, a vosotros. Y hasta siempre. Gracias. Bueno, el tiempo se nos ha tirado encima, pero vamos, de una forma increíble, como siempre. Aquí, cuando estamos en televisión es como una especie de otra dimensión, no hay ni espacio casi, es una abducción, ni tiempo, es una abducción de tiempo total, ¿no? Vamos a pasar ya a la última parte del programa, que es el contrapunto del señor José María Ibáñez, hombre de radio y ahora también de televisión. José María Ibáñez, hola, buenas noches. ¿Te gustaría a ti ser abducido? ¿O no? La verdad es que no. ¿Que no? No en principio. Lo que pasa es que tú ya sabes que de alguna manera uno está abierto a todo. Pero hay un gran problema dentro del tema de la abducción. Creo que dentro del tema del fenómeno OVNI en general. Yo a Jaume Rivas hace ya bastante tiempo que lo conozco. De hecho, lo conocí al mismo tiempo que Pedro Canto, compañero de investigación que ha llamado antes, desde el que le doy un fuerte abrazo desde aquí y espero que nos veamos pronto. A Jaume Rivas, cuando yo lo conocí, verdaderamente, se lo dije sinceramente y se lo he vuelto a repetir en varias ocasiones que nos hemos visto, que a mí personalmente, cuando llega un momento en que el fenómeno se repite con tanta insistencia y cuando ves que hay personas que realmente utilizan esta presumible experiencia que han pasado
para a partir de ahí utilizarla para su propio provecho, uno llega a la conclusión de que la única manera de ver si aquella persona es honesta o no es ver cómo te llega a ti como persona. Yo a Jaume Rivas la verdad es que me llevo como una persona honesta, se lo he dicho a él personalmente, lo dije aquí en su momento cuando se habló del tema de las abducciones y a él se le había hecho un reportaje en su casa, nos la abrió amablemente para las cámaras de televisión, y la verdad, a partir de ahí, lo único que puedo pensar de las abducciones es que son fenómenos tan personales que lo único que queda es la vivencia de la propia persona, y que una persona que está fuera de esta vivencia, lógicamente, no puede opinar, porque todos podemos opinar, pero no puede sentir. A mí lo que sí que me gustaría es tanto al señor Jaume Rivas como al señor Heras, y luego, como no, al señor Antonio Rivera, que en definitiva es el decano del fenómeno OVNI, de la investigación del fenómeno OVNI aquí en España, es, en realidad, todo esto ¿para qué? Es decir, ¿qué les ha aportado a ellos? Y en este momento, ¿cómo están viviendo lo que han vivido en su día? ¿De qué les ha servido? Porque lo que me parece que no queda demasiado claro en la mayoría de los testimonios es que a la larga no les sirve absolutamente para nada, creo yo. Entonces me gustaría empezar con esta pregunta. Realmente, ahora, después de haber tenido estas experiencias, ¿cómo están? ¿De qué les ha servido realmente la experiencia? Vamos a ver primero qué dicen los testimonios. Sí, ¿o quería usted intervenir? Sí, yo quería decir una cosa muy importante, además ahora es en caliente, es decir, antes de que se pierda el eco de las palabras de este señor, que me ha parecido muy inteligente y muy bien todo lo que ha dicho. En primer lugar, esta experiencia no se hace en beneficio de los abducidos. Es una experiencia de estudio. Es decir, es alguien que nos está estudiando, y en ese caso, aunque sea un poco humillante para nosotros tener que reconocerlo, hacemos de conejillos de indias. Al conejillo de indias no se le pregunta si le produce algún placer la experiencia o si saca algún provecho de ella. Y es lo mismo que se les puede preguntar a ellos. No les produce ningún placer y además no sacan ningún provecho. Pero es que esto es así porque está montado de esta manera. Es decir, los que se benefician de esto son otros, son los abductores, no los abducidos. Yo querría que esto quedase muy claro. Vamos a ver qué dicen ellos a la pregunta de José María Ibáñez. Antonio, sí, yo, evidentemente, a mí lo único que me ha servido es para hacer de alguna manera Hombre, yo no quiero hacer el bien, yo simplemente lo que quiero ser es una persona que va por la vida y que intenta por todos los medios, pues, ser una persona honesta, honrada, ser feliz, intentar hacer feliz aunque a veces no lo consigues, pero creo que lo importante para mí es que el mensaje que nos dan, o al menos en mi experiencia, es que tienes que ser buen chico en la vida, y ese buen sentir o ese intentar hacer bien es lo que a mi entender va a decirnos en un futuro cerca, lejano, no sé cuándo, pero que probablemente, antes lo comentaba al principio del programa, es que nos puedan utilizar, como bien dice el señor Antonio, nos pueden utilizar, y evidentemente nos pueden, en cualquier momento, nos pueden utilizar para decir: tú eres el guía y tú eres el que tienes que decidir ahora y ya quiénes tienen que venir contigo. Lo dejo muy escuetamente y muy solapadamente, pero ahí queda ese interrogante para mí. Ahí está tu experiencia, ahí sabes lo que has visto, y en cualquier momento, cuando te llamemos, que sepas que si no lo haces, bajo tus espaldas caerá algo importante. El doctor Leo Sprinkle es un psiquiatra norteamericano que ha hecho centenares de regresiones de supuestos abducidos. Y él ha dicho de una manera muy clara que cree que todo este tinglado de la abducción tiene por único y exclusivo fin la creación de una quinta columna cósmica. Es decir, una quinta columna aquí, en nuestro planeta, que en el momento necesario se activará. Es decir, todos ellos son ya miembros de esta quinta columna, incluso sin saberlo y sin desearlo. Pero en el momento necesario esta quinta columna se puede activar. Jaime Rivas, a lo que preguntaba José María Ibáñez. Bueno, yo creo que más bien me ha beneficiado por una parte, pero por otra me ha hecho mucho daño, porque
he llegado al punto de enfadarme muchísimo. O sea, me han ocurrido cosas buenas en la vida a partir de este momento, pero quizá me han ocurrido muchas más de malas. He sufrido mucho más. O sea, la balanza, ¿hacia dónde se decanta? Yo diría que más a lo negativo que lo positivo, en este sentido. Lo positivo, pues piensa que he llegado a conocer mucha gente. A través de esta gente me he enriquecido mucho, porque he conocido gente pues como el señor Rivera y otros investigadores muy importantes, y he aprendido mucho. Esto es importante. Pero por otra parte, al quizá verte metido en profundidad en el tema, pues quizá por la inmadurez de la gente del pueblo, por el sentido del ridículo, por una serie de circunstancias que precisamente pues conocen perfectamente tanto como Pedro Cantó como el señor Ibáñez, pues he llegado a momentos bastante delicados, difíciles con la gente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué me ha aportado de bueno? Como decía Ibáñez, pues yo creo que bastante poco en realidad, ¿no? Es curioso porque los dos han tenido experiencias más o menos que pueden tener puntos de contacto, pero el resultado de esas experiencias son totalmente diferentes. Distintos, sí, sí. Es que yo a él le veo, le veo más en un sentido, quizá la palabra que no es exacta, en un sentido mesiánico, en un sentido espiritualista, ¿no? Sí, un contacto más bien. Exactamente, más quizá más en este sentido. Sí. Y yo diría pues, la parte que me corresponde a mí lo veo en otro sentido totalmente, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, o sea, más tal como ha dicho el señor Rivera, o sea, el sentirte cobaya, como decía si me permitís, el señor Freixedo. En un minuto os cuento una cosa que es muy importante y que viene como anillo al dedo esto. Un investigador americano con cuya amistad me honro, Bud Hopkins, que ha estudiado muy bien el fenómeno de abducción en Estados Unidos, requirió a la doctora, a la psiquiatra Elizabeth Slater, que le estudiara a 9 personas, que hiciera un test psicométrico de 9 personas, que habían sido abducidas, o supuestamente abducidas, pero él no se lo dijo a ella. Eran 5 hombres y 4 mujeres. Y terminado el test, la doctora Slater, asombrada, llamó a Bud Hopkins y le dijo: mira, Bud, he encontrado algo muy raro. Toda esta gente parece hermanos gemelos. Todos son gente de mente muy abierta, gente no especializada, gente con un cociente de inteligencia superior al normal. Y todos ellos, y ahora veis lo importante, a donde yo iba, a nivel subconsciente profundo, o sea que no son ni conscientes de que lo tienen, presentan un trauma comparable al trauma de la violación en las mujeres. Esto es importantísimo, porque claro, todos ellos habían sido violados, es decir, su intimidad, su mismidad, como diría el profesor Sencillo, había sido violada, y sin pedirles permiso, y claro, tenían ese trauma. Sí, es cierto. Posiblemente tú estás en este grupo sí. También, sí. Yo es que pienso, y a veces me hago la pregunta y quiero hacer una pregunta extensiva a todos los televidentes, los que de alguna manera nos estén escuchando, y a vosotros. Es que están con nosotros, pueden estar con nosotros, es que pueden hacerlo. Bueno, es que generalizamos siempre a los extraterrestres, decimos los extraterrestres. Cuidado, están los pequeños enanos macrocéfalos, que son legión, como se dice del diablo, ¿no? Que son legión. Y luego están los grandes, por ejemplo, los que os secuestraron a vosotros no eran enanos macrocéfalos, eran altos. Luego están, si hemos de aceptar que es verdad, los de humo, que son humanos como nosotros y que se compran trajes en el Corte Inglés. O sea que por ahí van las cosas. No hay uno solo extraterrestres, hay varios. Varios tipos. Quizá con varias mentalidades y con intenciones muy distintas entre sí. José María Ibáñez, adelante. Sí, la verdad es que me gustaría, señor Rivera, yo cuando empecé en estos temas, lógicamente entré como muchos en el fenómeno OVNI. La verdad es que me he leído casi todos sus libros. Muchas gracias. He disfrutado mucho con sus libros. Yo recuerdo, usted ahora ha tocado el tema de la quinta columna cósmica. Sí. Yo recuerdo que en alguno de sus libros hablaba incluso de una quinta columna no cósmica. Es decir, que se estaba montando o intentando montar, sobre todo en Sudamérica o en la Patagonia, una quinta columna, o que había una quinta columna de elementos terrestres, apoyando de alguna manera que parte de este fenómeno podía ser terrestre. ¿Qué opina usted ahora, después de tantos años? Bueno, que es posible. Es posible. La primera quinta columna fue la de Madrid,
cuando las tropas de Franco confluían sobre la capital, y entonces se organizó una quinta columna, es decir, se dijo, Madrid caerá bajo las 4 columnas del general Rojo, creo que eran, que confluyen sobre Madrid, más la quinta columna interior, que estaba formada por elementos falangistas y de ultraderecha, todo esto, que apoyaban a Franco. Pero de esta quinta columna que me hablas no tengo muchas noticias, la verdad. Es posible. No, si quiere, se lo recuerdo, señor Rivera, porque usted hablaba, hablando de estos famosos 12 triángulos de la muerte, uno de ellos lo situaba usted en Sudamérica. ¿Sabe usted que el señor Jacques Vallée, en su famoso libro Pasaporte a Magonia, incluso él había comentado o había estudiado algún caso de contacto a nivel físico con algún presumible extraterrestre alto, rubio, con ojos azules, lógicamente los buenos? Perdona, Ibáñez, esto se relaciona con los ovnis que los nazis estaban desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Sí. O sea, de alguna manera, ¿usted ve posible que pueda haber también...? Sí, en Breslau había un laboratorio subterráneo dirigido por el capitán Richard Mitte, que ya llegó a crear un modelo operacional, es decir, un disco volante propulsado por 4 turborreactores que tenía una velocidad máxima de 2.000 km por hora y un techo de 20.000 metros, que intervino en acción, con un éxito total. Y al final de la guerra, todos estos planos y prototipos fueron embarcados en un submarino en Kiel, que partió hacia América del Sur. Y allí podría ser que hubiesen seguido los estudios de los alemanes sobre discos volantes. Y eso explicaría los pilotos rubios, altos, que se han visto tantas veces en Sudamérica. Efectivamente, sí. O sea que podríamos pensar también, señor Rivera, y a mí me gustaría que también el señor Eras y el señor Rivas opinaran, podríamos pensar también de una manipulación terrestre y no tan cósmica, quizá. Bueno, pero sería limitada, si acaso, a Sudamérica, no lo extendamos a Europa. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que no. Simplemente, yo opino que lo que yo vi, lo que yo toqué y lo que verdaderamente palpé, evidentemente eso no es de este mundo, vamos. Eso no. Que es imposible. Yo creo que en mi caso en concreto quizá no, pero yo conozco algún caso que posiblemente sí. O sea, no todo es extraterrestre. José María, tenemos que ir finalizando. Pues ya para finalizar, la verdad, dar las gracias a nuestros invitados esta noche, sobre todo al señor Rivera, que veo que todavía está fuerte y va a dar mucha guerra dentro del fenómeno OVNI. Y hablaremos de ello en el año 2000. Espero que sí, señor Rivera, espero que hablemos. Claro. En este programa hablaremos. En este. O quizá en uno mejor. Pues bien, despedirme de nuestros invitados, también, como no, de nuestros amigos televidentes. Que pasen una buena Navidad. La semana que viene hablaremos de la Navidad. Y va a salir, me imagino que va a salir otro presumible ovni, que es la famosa estrella de Belén. ¿Era un ovni o no lo era? El fenómeno ovni, aunque a veces no queramos, forma parte de nosotros. De todas maneras, hay una frase que creo que adornaría muy bien este árbol de Navidad simbólico que tenemos aquí en el contrapunto. Sería aquello de que hay otros mundos, pero están en este. Muchas gracias, felices fiestas y hasta el miércoles que viene. Gracias, José María. Gracias. Seguro que sale lo del ovni de Belén, porque si no sale, lo sacaré yo. Me dicen que hace no sé cuánto rato que está Juan Sánchez Umbría al teléfono, que yo antes he enseñado la foto esta del ovni que vio, y le he pedido que si nos estaba viendo, por favor, nos llamara. Y nos llamó, pero bueno, había lo del contrapunto, y para no liar la cosa y cortar y tal, pues le hemos hecho esperar. Juan, buenas noches, perdón por la espera. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para ti, para tus compañeros que están aquí en el estudio y para el señor Rivera, Eras y Rivas. Ajá. Bueno, esta fotografía es interesante que la vea el señor Rivera. Sí. Porque yo he leído libros suyos también. Y esto es un aparato muy extraño que saliendo de la boca del metro de la Plaza del Sec, da enfrente a una iglesia que hay enfrente de la Plaza del Sec. Si el señor Rivera la conoce. Fui bautizado en ella. Diga. Que fui bautizado en ella. Señor Rivera, desde la boca del metro que está enfrente, al salir vi este objeto que pasaba dirección norte-sur y venía por encima de la iglesia. Yo conozco todo tipo de aviones y enseguida vi que esto no tenía alas. Entonces, eso tenía a unos 150 metros como máximo de altura.
era totalmente blanco, metalizado, muy blanco y brillante. Entonces, lo que me sorprendió es que no hacía ningún ruido. Pasó por encima de mi cabeza, me pasé hacia la iglesia para continuar viendo en la dirección donde iba norte-sur, y o sea que este avión, o lo que fuera, que no era avión, porque usted ve la forma que tiene, 3 cilindros, la parte anterior y posterior son idénticas, una parte cónica con un poco de los cantos redondeados, se ve perfectamente porque digo, iría a una altura como cuando va un avión a aterrizar, que pasa unos 100 metros o 200 por encima de las casas, y era perfectamente visible, nadie miraba para arriba, y sin ningún ruido de ninguna clase. ¿Qué dimensiones podía Un movimiento uniforme, un poquito más lento que un avión, pero no podía ser un globo porque un globo se hubiera movido de una forma muy diferente. Esto era digamos, tiene un alineamiento total. Juan. Y este pues podía haber sido detectado perfectamente por los radares del aeropuerto porque iba en dirección norte-sur, desde la Plaza de Seps. Juan, ¿qué dimensiones tenía este? Pues aproximadamente era como más grande que un jumbo. Más grande que un jumbo. Sí. Había más gente por allí en la Plaza de Seps, supongo. Infinidad de gente. Era la de entrada al trabajo, niños al colegio. Yo hacía gestos para que la gente mirara para arriba con la cabeza y nadie miraba para arriba. Si alguien lo pudo ver, pues quizás pues si se está oyendo y ha visto la fotografía, pues porque era una hora, 8 de la mañana, que era plena luz. O sea, y claro, sin ruido, pues claro, la gente no miraba para arriba. ¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue? Está puesto en la foto de 90. En el 90. 90. Esta es la fecha y la hora. Ajá. O sea que el señor Rivera sí puede investigarlo en el aeropuerto, porque es un objeto bastante grande y podía haber sido perfectamente detectado por radares y cosas demás. De acuerdo, Juan. Bueno, pues nada, como te he oído que me hacías la llamada, pues ya sabes, a tu disposición. Gracias. Bueno, buenas noches y un saludo a todos, ¿eh? Gracias por llamarnos. Nada, adiós, gracias. Bueno, pues vamos a acabar ya. ¿Querían decir algo, alguna cosa que haya quedado así pendiente y tengan ganas de decir? Para acabar ya. Brevísimamente, hay una abducción inglesa que es muy reveladora sobre las intenciones de esta gente. Un señor de 77 años, un poco mayor que yo, estaba preparando los avíos de pesca a las 6 de la mañana junto a un canal en Aldershot. Vio bajar un disco volante, lo digo muy brevemente, salió una rampa, bajaron 2 enanitos y el hombre se frotó las manos diciendo, qué bien, un disco volante, qué ilusión, qué bonito, se lo podré contar a mis nietos. Y entonces los seres se acercan a él y mentalmente le invitan a subir a bordo. Y una vez estuvo a bordo, ve que parecen conferenciar entre ellos, y uno se vuelve hacia él y mentalmente también le dice, mire, perdone, señor, nos excusamos, en la poca luz que había no hemos visto bien cómo era y no nos sirve, usted es demasiado mayor y está enfermo. Adiós, muy buenas, y lo pusieron a la puerta. Se quedó frustrado. Oh, pero indignado se quedó. Dijo, hombre, ahora que estaba aquí me podía enseñar la casa, no es lo menos que se hace, ¿no? Sí, sí. Pues esto es muy interesante porque demuestra que solo les interesa a la gente joven. Muy revelador. ¿Querían decir algo más, Antonio? No, yo simplemente decir que la persona que ha tenido esa experiencia, bueno, pues que abiertamente lo diga, que no tenga problemas, que yo tampoco lo sé. Bueno, claro. De alguna manera hubo un tiempo en que el silencio era absoluto, ¿no? Pero que, ¿por qué vamos a esconder algo que es real? Pues nada, aquí estamos y si tienen algo que decir, pues que apoyen sobre todo a los investigadores y que seguro que tienen la razón, eso es evidente. Y por lo tanto, con su apoyo, profundizarán mucho más en su trabajo. Sí, yo quería matizar algo que creo que es importante, que la mayoría de investigadores, o si no una inmensa mayoría, si muchos, no tienen en cuenta son los fenómenos meteorológicos y creo que son muy importantes. Concretamente últimamente, y supongo que el señor Rivera lo sabe, se viene siguiendo muy de cerca el tema de las bolas de fuego, sí. Los rayos esféricos, que exactamente, que dan mucho que decir porque son fenómenos que están totalmente, diríamos, tienen vida propia y esto creo que crea una especie de ambiente nuevo en el tema, precisamente. Son muy poco frecuentes. El rayo globular es un plasma en realidad.
tiene la misma temperatura que tiene el plasma de las estrellas. No, yo lo digo más que nada por la gente, sí. La gente que tiene este tipo de avistamientos. Un fenómeno brevísimo. Si es una persona no experimentada en el tema, quizá no conoce los fenómenos que habitualmente pueden verse en el cielo, pues puede haber un error, ¿no? Yo lo digo más que nada para él. Más bien las nubes lenticulares a veces dan falsas observaciones. Sí. También. Y luego las reentradas de satélites, este último que hubo creo que en abril, sí. Eran fragmentos de un cosmos soviético que reentraba en la atmósfera. De acuerdo, gracias Jaime Rivas, señor Antonio Heras y señor Antonio Rivera. Hasta siempre, nos hemos pasado, como siempre, del tiempo. Últimamente empezamos tarde, acabamos tarde. En fin, les agradezco mucho que estén todavía ahí delante del televisor. Gracias a nuestros invitados y a ustedes también. Si este programa o esta serie de programas que estamos haciendo sirven para que ustedes abran su mentalidad y no caigan en el ridículo estos señores que vienen aquí y nos explican sus experiencias de tipo íntimo y personal, pues entonces ya estamos satisfechos de hacer este tipo de programas. La próxima semana hablaremos de la Navidad esotérica. Yo les prometo, igual que ustedes, que me encantaría saber de qué va este tema, la Navidad esotérica. Si nos ven el próximo miércoles, se lo explicaremos. En nombre de la dirección de Televisión de Hospitalet, de todo el equipo que hacemos de este programa y en el mío propio, que pasen una feliz Navidad y que se diviertan mucho. Cuidado con el champán y con los turrones. Hasta la próxima semana. Gracias.